¿Qué fue, mi gente? Es John Aqua Viva. Y en esta oportunidad tenemos un claro ejemplo de cómo una mentira le puede dar 100 vueltas al mundo, cuando la verdad todavía no se ha puesto los zapatos siquiera, especialmente cuando la mentira tiene el respaldo y el apoyo de las redes sociales y de los grandes medios de comunicación que hacen todo lo posible por impulsar alegatos falsos, como efectivamente son los que realizó Ciana Bryant, una activista que para el 2020, en julio del 2020, cuando esto que les estoy a punto de relatar ocurrió, tenía 19 años y ya era una activista de alto perfil, una persona que había organizado su primera manifestación de justicia social a los 12, que obtuvo reconocimiento nacional después de que escribió una petición en 2016 exigiendo que Charlottesville retirara su estatua de Robert E. Lee. Para el verano del 2020 ya había sido nombrada en la lista de 21 menores de 21, o sea, 21 personas menores de 21 a las cuales ponerle el ojo porque están haciendo cosas muy interesantes y porque tienen gran éxito, de la revista Teen Vogue. Había hablado junto a Bernie Sanders y había aparecido en medios como The New Yorker y The New York Times. Fácilmente era una de las estudiantes más visibles de la UVA, en parte porque su rostro estaba fotografiado en el costado de un autobús universitario. Entonces, una de las activistas más prominentes de esta universidad, y resulta que ella vio un momento perfecto para crear una nueva historia que pudiera forjar la narrativa que ella estaba buscando desde hace años impulsar. Una narrativa de la terrible supremacía y el racismo terrible de los blancos opresores en Estados Unidos. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con lo que ocurriría ese día de julio del 2020? Entonces resulta que una estudiante de ley en la misma universidad a la que atendía Ciana Bryant, esta activista de BLM, se llamaba Morgan Bettinger. Bettinger, quien era hija de un oficial de policía, se detuvo cerca de una manifestación local de George Floyd y encontró la calle bloqueada por manifestantes. Un camionero había estacionado su vehículo para proteger a los manifestantes, lo que provocó que Bettinger en un momento le dijera: «Qué bueno que estás aquí, porque de lo contrario estas personas habrían sido topes de velocidad», informó la revista Reason. Bettinger dijo que no quiso hacer daño en el comentario. «No tenía ningún interés en acercarme a él para hablar», dijo a las autoridades según Reason, «pero por ser educada, cuando él me habló, yo respondí». El comentario de los reductores de velocidad se dijo en agradecimiento, señaló Bettinger, para agradecer al conductor por proteger a los manifestantes que se habían apoderado de una calle muy transitada. El conductor luego corroboró el comentario y la forma en la que se dijo a la policía local. Ahora, ustedes saben que estos grupos de activistas, ¿verdad? Ya sea BLM, ya sea en distintas partes del mundo, inclusive acá en el Reino Unido tenemos varios grupos de activistas de cambio climático para evitar la utilización de energías no renovables, grupos como Just Stop Oil, que les encanta lanzar pintura anaranjada fosforescente sobre cualquier cosa que vaya a generarles una gran cantidad de atención en los medios de comunicación, ya sean obras de arte invaluables, frentes de edificios, de tiendas, en concesionarias de autos, etcétera. Y también les gusta pegarse las manos con pegamento en la autopista para cerrar el tránsito. También inclusive lo han hecho en las pistas de las carreras de la Fórmula 1. Entonces, obviamente, estamos hablando de las mentes más brillantes de la actualidad. Personas que son unos genios. Ni siquiera podemos entender la genialidad de una persona que piensa que es una buena idea ir y sentarte en una autopista, en una pista en la cual autos están viajando a 300, 400 kilómetros por hora. Eso es algo increíblemente inteligente. Ahora, resulta que cuando esto ocurrió, hay un video del intercambio y hay un video del momento en el que Morgan Bettinger está simplemente estacionada, esperando a ver si ella tenía suficiente espacio para dar la vuelta, y pueden ver cómo era el trato que se le estaba dando allí. Get your
Entonces, esto es lo que siempre hacen este tipo de grupos, terminan básicamente intimidando a las personas. Hemos inclusive visto momentos en los cuales de simples gritos e insultos han empezado literalmente a atacar automóviles, a lanzar objetos a automóviles. Tantas veces esto ha pasado, por eso es que en escenarios como estos, pues cualquier persona también tendría la justificación de temer por su seguridad. Estamos hablando de un escenario en el que estás pues siendo bloqueado de poder transitar debido a un grupo de personas que es abiertamente hostil a ti por ninguna razón, porque eso es lo peor de todo. Aquí el alegato que hizo que esta muchacha Morgan Bettinger tuviera que ver gran parte de su futuro ser destruido por razones que les voy a mencionar más adelante, vino de lo que fue una declaración justamente del activista de BLM, Cyan Bryant, quien dijo que ella había escuchado que lo que en realidad había dicho Morgan Bettinger es que ella quería utilizar a las personas que estaban sentados evitando el tránsito como baches de velocidad. Entonces, básicamente una amenaza de que les iba a pasar por encima. Eso es lo que dijo Cyan Bryant, que después terminaría generando una gran cantidad de revuelo y escándalo que se volvería noticia nacional. Ahora, obviamente, ustedes saben o pueden imaginar lo que pasó después. Una vez que esta activista de BLM, Cyan Bryant, empezó a lanzar estas acusaciones, inició toda una campaña en contra de Morgan Bettinger. Se contactó a los decanos y a los administradores de la universidad para buscar que se expulsara a Morgan Bettinger. Se llevaron a cabo investigaciones para tratar de ver si algo había hecho Morgan Bettinger que fuera indebido. Una de esas investigaciones terminó haciendo que Morgan tuviera que ser sancionada sin ser suspendida. Entonces básicamente podía continuar sus estudios, pero iba a quedar en su récord. Esto fue en una segunda investigación que descubrió, y también, por cierto, en una segunda investigación se descubrió que Bryant, el activista de BLM, probablemente ni siquiera escuchó de primera mano lo que dijo Bettinger. Encima de eso, Cyan Bryant, la activista de BLM, cambiaría sus alegatos múltiples veces, primero diciendo que ella lo había escuchado y después diciendo, bueno, yo probablemente no lo escuché de primera mano, pero sí escuché a otros que me dijeron que lo habían hecho. Entonces, escuchen para que entiendan una cosa. Un alegato se lanza de una supuesta declaración de amenaza con tonalidades racistas realizado por esta estudiante de ley, Morgan Bettinger, y esta amenaza sin ningún tipo de prueba que pudiera corroborarlo, que pudiera respaldarlo, con la declaración del camionero al que supuestamente se le había dicho de que la declaración no era tal, sino que simplemente era un comentario más bien de agradecer por lo que él estaba haciendo para resguardar a estos manifestantes. Entonces no solo es el hecho de que la amenaza nunca se hizo, sino que lo contrario era cierto. Morgan Bettinger, si algo, estaba agradeciéndole a este camionero por resguardar a los manifestantes. Entonces eso hace que esto sea inclusive más nauseabundo. Pero, entiendan una cosa. ¿Acaso sí la única persona que está haciendo una acusación, porque ten en cuenta, Cyan Bryant fue la persona que empezó este alegato, que empezó esta campaña en contra de Morgan Bettinger? Ella fue la primera persona que hizo lo posible para que los demás empezaran a repetir que efectivamente sí habían escuchado a Morgan Bettinger decirlo, ¿verdad? Pero ella fue la primera en hacerlo. Ahora, ¿acaso si ustedes son, por ejemplo, administradores de una universidad y ustedes reciben cartas en las cuales la persona que está diciendo que ella escuchó a otra estudiante decir algo terrible, racista, una amenaza, es una persona que tiene un historial de ser una activista política, que tiene un historial de hacer desde hace años justamente este tipo de cacerías, este tipo de campañas mediáticas en contra de personas por tener opiniones o por decir cosas que ella considera incorrectas? ¿Acaso ustedes no tomarían esas declaraciones con un grano de sal? De decir, mira, quizás esto está siendo dicho debido a la agenda que está promoviendo esta muchacha y que ella simplemente está tratando de utilizar esto para una vez más ganar notoriedad, para una vez más ser puesta frente a los medios de comunicación y ella poder ser entrevistada por haber escuchado esta terrible cosa, en lo que terminaría volviéndose una noticia nacional una vez más debido a que ella lo impulsó. Entonces, ¿acaso ustedes no deberían asumir que por lo menos existe la posibilidad de que esa sea la razón por la cual esta activista de BLM estuviese diciendo que había escuchado a Morgan Bettinger decir tal cosa? Entonces, resulta que
Ningún testigo corroboró la afirmación de Bryant de que Bessinger ridiculizó a los manifestantes como buenos baches de velocidad, a pesar de que sucedió frente a más de 30 personas. Una vez más, ten en cuenta, esto ocurrió mientras que había manifestantes alrededor del auto de esta muchacha Morgan Bessinger. El medio que llevó a cabo la investigación, que fue la segunda investigación que se llevó a cabo en una audiencia disciplinaria estudiantil, que concluyó, escuchen, concluyó que Bessinger, si bien no se podía corroborar que había dicho efectivamente lo que había dicho, si bien inclusive en esta investigación se dijo que probablemente la activista de BLM no escuchó de primera mano lo que ella había afirmado haber escuchado de primera mano, igualmente esta audiencia disciplinaria estudiantil concluyó que Morgan Bessinger era culpable de amenazar legalmente a los manifestantes. ¿Qué significa amenazar legalmente? Ustedes se preguntarán. Pues resulta que la lógica que utilizaron es, ella mencionó la palabra baches de velocidad en un escenario en el cual había un contexto previo de un incidente que había ocurrido durante una protesta de un grupo fringe de la derecha estadounidense, en la cual una persona arrolló a una mujer quitándole la vida en Charlottesville. Entonces, debido a que Morgan Bessinger siquiera mencionó la palabra baches de velocidad, no importa el contexto, no importa por qué lo mencionó, no importa qué fue lo que dijo, no importa que la persona que lanza la acusación en contra de Morgan Bessinger es una activista política y que ella cambia su declaración a decir primero que lo había escuchado de primera mano y después que probablemente no era ese el caso. No importa que más de 30 personas, ninguna pudo corroborar haber escuchado lo que había sido acusada Morgan Bessinger de decir, igualmente se le encontró culpable de amenazar a los manifestantes. Esto obviamente terminó haciendo que, si bien Morgan Bessinger se pudo graduar, lo hizo con una marca permanente en su registro. ¿Qué significa esto? Cuando tú estudias ley, significa algo bastante grave, algo bastante grave. Básicamente la arruinaron en el futuro. Ella quería poder estudiar ley, quería poder volverse una abogada, quería que esto fuera su profesión. ¿Y qué pasó? Cuando empezó a aplicar para universidades, aún siendo una buena estudiante, teniendo buenas calificaciones, ninguna universidad la estaba dispuesta a aceptar. ¿Por qué? Porque lo primero que aparecía cuando buscaban su nombre, de la misma forma que sigue siendo el caso, lo primero que aparece son artículos que dicen que ella fue una persona racista que lanzó amenazas a un grupo de manifestantes en esta protesta. Entonces, una vez más, mientras que en el caso de la activista Cyan Bryant, sus últimos años han sido de mil maravillas. Por ejemplo, resulta que tan solo en el 2021 recibió un perfil brillante del Washington Post y el año pasado fue nombrada en la lista Power 100, Poder 100 de Ebony, y apareció en una publicación con el tema de Juneteenth en la página oficial de Instagram. ¿Okay? En la página oficial de Instagram. No en una página de Instagram, no, en la página oficial de Instagram como plataforma. ¿Okay? Mientras tanto, Morgan Bessinger vive en un estado de limbo. Ella había sido una estudiante universitaria de primera generación. Su padre, un oficial de policía que murió de cáncer 6 años antes del incidente. Con una marca tan severa en su expediente disciplinario, la Facultad de Derecho se siente permanentemente fuera de su alcance. Todavía vive y trabaja en el área de Charlottesville, no dice dónde por temor a que la acosen de nuevo en su trabajo, ya que parte de la campaña en su contra incluyeron también amenazas, incluyeron personas inclusive buscándola donde vivía, personas que se parecían a ella, que habían dicho que habían sido hostigados mientras que estaban comprando en tiendas, y no solo eso, para que entiendan lo bajo de estas personas, lo bajo de este grupo radical izquierdista y de movimientos como BLM en general. El padre, que era policía, de Morgan Bessinger, que había fallecido 6 años antes del incidente, murió de cáncer, ¿ok? Utilizaron imágenes de Morgan Bessinger con su padre en su uniforme de policía, como esta imagen que tienen aquí. Utilizaron esta imagen para tratar de afirmar que la razón por la que Morgan Bessinger era una racista es porque su papá era un policía. Trataron de inferir que el papá de Morgan Bessinger también tenía un historial de racismo, ninguno de lo cual pudo ser corroborado porque no existía. Pero utilizaron la imagen, y utilizaron obviamente la imagen que tiene la policía en general, de que obviamente si tú eres parte de la policía, tú simplemente estás allí para perpetuar el sistema opresista, racista y supremacista en los Estados Unidos. Eso es justamente lo que piensan grupos como BLM, por eso es que quieren quitarle todo el financiamiento a la policía. Pero utilizaron esa imagen
del padre que había fallecido años previo de una enfermedad tan terrible como lo es el cáncer, para tratar de atacarla y hostigarla. O sea, miren, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Esto es tan común. Y mientras que Morgan Bettinger va a tener que probablemente lidiar con las repercusiones de algo que ella nunca hizo siquiera, de algo que ella nunca hizo, por años y años por venir en el menor de los casos, Diane Bryant sigue siendo una activista de los derechos sociales, de la justicia social, de la igualdad, es reconocida, aplaudida. Una persona que desde el punto de vista de la campaña izquierdista va a tener todas las plataformas a su disposición para poder enviar su mensaje, mientras que Morgan Bettinger es una persona que muy probablemente 99% de los que están viendo este video, la primera vez que han escuchado sobre esta historia es en este video. Pero como en el caso de Morgan Bettinger hay tantos más. Al fin y al cabo, una vez más, vivimos en la época post-verdad. Vivimos en una época en la que lo único que importan son quién hace los alegatos y de qué lado de una agenda están los alegatos. Si los alegatos son hechos por la persona correcta, del grupo correcto y promoviendo la agenda correcta, van a ser creídos y van a ser autorizados como verídicos en los medios de comunicación y las plataformas mainstream, sin importar que no haya ninguna prueba para poderlos corroborar. Pero bueno, con eso termino este video. Me disculpa que no hay ningún pote de oro al final del arco iris en esta historia, ¿verdad? No hay ningún cuento de final feliz, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, es la vida real. La vida real no siempre tiene una resolución agradable. En fin, con eso termino. Hasta la próxima, mi gente. Paz.